económicos, o más recientemente el Banco Mundial introdujo este concepto de la vulnerabilidad económica. Y un concepto más ecléctico, si quieres, que estamos utilizando en el trabajo, que es, bueno, la clase media es aquella que no es ni pobre ni rica, ¿no? Hicimos todos los cálculos en base a todas estas definiciones y llegamos a una interesante conclusión. La clase media, que podemos decir la clase media consolidada, que tiene ciertos ingresos y cierta situación de estabilidad y que no está sujeta a vulnerabilidades, a choques adversos que le pongan nuevamente una situación de pobreza, esa está entre 40 y 50% de la población total en el Perú. Esto es muy importante porque es una población significativa. Pero la segunda conclusión es que esta clase media ha venido creciendo, independientemente de la definición que utilices. Se ha acelerado notablemente a partir, especialmente de mediados de la década pasada, del 2005. Hay una aceleración de la economía y también un crecimiento importante de esta clase media. Se ha duplicado prácticamente y sus ingresos también se han crecido a una tasa promedio de alrededor del 9% anual. Esto es muy, muy alto y esto le ha permitido duplicar los ingresos de este gran segmento de la población. Ustedes sacaron un cuadro, a ver si lo tenemos en pantalla, ¿lo podemos poner o no? Donde están los distintos enfoques o definiciones, digamos, de clase media. Hay 4 definiciones de clase media ahí, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las mediciones según cada enfoque. En un caso la clase media es 47.8%, en el otro caso es 40%, 38%, el otro es... Ustedes dan 48.9%, ¿no? Sí, alrededor del 49%. Alrededor de casi el 50% de la población está en la clase media. Exactamente. Y no solo eso, sino que ha venido creciendo. Pero lo interesante también de este estudio es que se enfoca también en un grupo de población que le llamamos la clase emergente, que salió de la pobreza, porque es innegable, el crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza en el Perú, pero esta clase media que se está incorporando, o esta clase que deja la pobreza y que se incorpora a una nueva clase media. Alguna gente le llama la clase media emergente. Y esto es alrededor del 21% de la población, que si sumamos a la clase media consolidada nos habla de que casi el 70% de la población pertenece o a la clase media consolidada o esta nueva clase media emergente, de reciente data, que se está incorporando, deja la pobreza y que está en una situación bastante expectante. Claro, ese es el segmento que el Banco Mundial llama clase media vulnerable. Sí. Pero emergente es mucho mejor, porque en realidad refleja mejor la realidad. Es gente que estaba en la pobreza y que está emergiendo y que ya salió de la pobreza y que sigue subiendo. Exactamente. Pero que todavía está cerca a los niveles de pobreza. Ese es el mensaje. El mensaje que queremos dar es que emerge desde la pobreza a una nueva situación que es bastante expectativa, ¿no? También hemos hecho un análisis de la relación del crecimiento económico y esta clase media. Y lo que hemos visto es que el crecimiento económico ha sido significativo, y eso ya lo conocemos, pero ha beneficiado precisamente a ese segmento de la población que está entre los deciles 3, 4 y 5, ¿no? Es decir, que si tenemos los 100 peruanos, digamos, representados ahí, están no solamente a lo largo de toda la distribución del ingreso, pero en estos deciles que están alrededor de la línea de la pobreza. A ver si tenemos ese último cuadro, lo podemos poner, donde se observa este asunto. Están los deciles por nivel de ingreso. El decil 1 son los que tienen menos ingresos, ¿no es cierto? El decil 1 es el 10% más pobre de la población. El 10% más pobre. Y esa ha crecido una tasa anual promedio del 10%. Es muy importante. Pero si nos ponemos a ver lo que ha sucedido en el decil 3 y 4, ha crecido a tasas sobre el 11%. Esto es prácticamente a la cabeza de toda América Latina y por sobre el promedio, que es de alrededor del 9%. Entonces nuestra conclusión en el decil más rico, de los más ricos, la tasa de crecimiento es menor. La tasa de crecimiento es positiva, pero es de aproximadamente el 6%. O sea, también, la mitad. También ha crecido. O sea que hay una cosa redistributiva, en realidad es inclusivo el crecimiento. Nosotros verificamos que la polarización económica, una medida es el coeficiente de Gini, pero tal vez es más fácil comprenderlo el promedio del ingreso del decil más alto, de los más ricos, dividido para el ingreso del decil más bajo, de los más pobres. Y en el año 2005 estaba alrededor de 30 veces. Es alto, ¿no? O sea, el decil es 30 veces más que el más pobre. La desigualdad es muy grande, de todos modos. Se ha reducido y actualmente es alrededor de 24, 25 veces. Todavía es alto, pero la tendencia es favorable. La polarización ha venido disminuyendo y esto nos permite concluir que el crecimiento ha sido pro clase media.
Pero también este estudio da ciertas luces de alerta. Nos pone optimistas, pero no triunfalistas, porque esta clase media, especialmente esta clase media emergente, está sujeto a una serie de vulnerabilidades. Por ejemplo, hicimos el cálculo de aquellos que están muy cerca a la línea de pobreza, aquellos que ganan $1 más que en la línea de pobreza. Y ahí ubicamos aproximadamente al 2% de la población. A 7% de la población, a 2 millones de peruanos que están en esa situación. Esto significa que cualquier choque adverso, digamos que el crecimiento no sigue tan dinámico como ahora, o está afectado por choques como enfermedad, vejez, invalidez o algún desastre natural, eso hace un golpe a los ingresos de esta clase y nuevamente les sitúa en una situación de pobreza. Es decir, es muy pronto para cantar a victoria. No, claro, obviamente, sí, pues, sí, claro. De todos modos, digamos, ¿cómo interpretan ustedes, para terminar, el hecho de que en el último año, en el 2012, se ha reducido la pobreza en relación al año anterior 2 puntos? Así es. Habiendo crecido más de 6 puntos, 6 y pico, creo. Da la impresión de que cada vez la reducción de la pobreza es menor en comparación a la tasa de crecimiento, es decir, la elasticidad es menor. ¿A qué se debe esto? ¿Es así o no es así? Es decir, antes podíamos reducir 5 puntos la pobreza de un año para otro, ahora menos. Sí, es que la tarea es cada vez más complicada, porque cuando hay tasas de pobreza elevadas, del 50%, hacer una reducción de 5 o 6 puntos es relativamente más fácil, especialmente porque es muy elástico al ingreso, ¿no? Si el crecimiento crece, entonces la pobreza decrece más rápidamente. Ahora estamos llegando a la llamada a la pobreza dura, a la que está localizada en sitios muy dispersos de la población, donde llegar con oportunidades de ingreso, con los programas sociales, es cada vez más costoso. Y por eso el desafío es más grande. Yo creo que aquí hay una serie de retos para la política pública, alguna que esté enfocada en esta población más excluida, o como se la llama, la población en proceso de inclusión social, que está dentro de las miras de este gobierno, que propende el crecimiento con inclusión social, y otras políticas que son más generales, que son aplicables a la ciudadanía en general, pero que son especialmente relevantes para esta nueva clase media. Que tiene que ver con la facilidad de tener acceso a activos físicos, ¿no? Vivienda, o el activo más importante, que es el capital humano, ¿no? Educación, salud, capital productivo también, pero también mecanismos que mitiguen estos choques adversos, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, el sistema de seguros, ¿no? Seguros que permitan tener un sistema de protección social. Eso no tenemos. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Fidel Jaramillo del BID, muchísimas gracias por tu participación y felicitaciones por este interesante estudio que de alguna manera, en fin, confirma que estamos por el buen camino, pero hay que tomar una serie de providencias. Así es. Y hay que mantener el buen camino, hay que mantener el crecimiento, fundamental. Eso nos olvidamos de eso a veces. Fundamental. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Nuevo LG Optimus G. Pídelo hoy en Claro. 50% de descuento en la segunda chompa. Solo en Oesle. Hemos llegado al final, gracias por su compañía. Nos vamos, ustedes se quedan con Éric Osores y N Deportes. Buenas noches. La selección peruana cumplió su última práctica y lo hizo en el Estadio Nacional esta tarde. Interrogantes todavía en torno a la formación titular, aunque hoy se habla nuevamente del ingreso de Juan Manuel Vargas al equipo principal. Marcarían juega al misterio. Zambrano tomó la palabra